Hace 15 días y más adelante voy a hablar sobre esto. La pastora Rosa de la sede de Cartago nos contaba un testimonio impresionante. A veces piensan que porque estamos aquí predicando no necesitamos un milagro. Y resulta que todos, dependiendo de la temporada en la que estamos, necesitamos que Dios intervenga. Porque gracias a Dios dependemos de Él. Si dependiéramos de nosotros, tomaríamos muchas malas decisiones. O muchas veces hemos tomado muchas malas decisiones por no depender de Dios. Y ella nos contaba que tenía una enfermedad durante muchos años, desde los 15 años que fue detectada en la sangre, en la cual no podía ni tener hijos. Era imposible porque, por decirlo de esta manera, no soy médico, los hijos morían o tenían abortos naturales. Y lo que era una enfermedad incurable nos mostraba hace unos días atrás que Dios lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no anda buscando posiciones, Dios anda buscando fe para hacer un milagro. Eso es todo. Dios no anda buscando gente que le ponga fecha de caducidad al milagro. Dios anda buscando a alguien que no le ponga caducidad a confiar en Él. Hay mucha gente que termina abortando el amar o confiar en Dios porque como querían que sucediera y no sucedió, dijeron ya Dios no lo hizo, me voy a enojar con Dios. Y Dios diciendo, ¿y dónde está tu carácter para perseverar en mí? Así que no le pongas fecha de caducidad a tu milagro. Es decir, no te rindas. Solo los perdedores se rinden, pero tú y yo nacimos para vencer. Nacimos para vencer, así que no te rindas. Y hoy yo le hablo a tu milagro, no te rindas. No te rindas en la oración, no te rindas en decirle Dios, yo de aquí no me voy hasta que tú lo hagas. Aunque pasen 15 años, aunque pase 2 años, aunque pase un día. No es cuestión de tiempo, es cuestión de convicción. Estoy convencido en la palabra. Si mi Dios lo dijo, mi Dios lo hace. A ti y a mí no nos corresponde decirle a Dios cuándo, simplemente creerle. Así que la enseñanza de hoy se llama fe en acción. Acción que es provocar, hacer, mover, llamar. Hay mucha gente que dice, pastora, yo le estoy creyendo a Dios y no hace nada. Yo le estoy creyendo a Dios. Y la Biblia nos habla de una fe fingida. No tengamos una fe fingida. Si yo creo, yo hago. Y a veces hago aunque no me nazca hacerlo. Es fácil tener una acción cuando me nace, pero no es tan fácil tener una acción cuando no me nace. Y justo ahí es donde entra el carácter. Es decir, no tengo ganas de hacerlo, pero voy a provocar una vez más. Pastora, llevo meses sin trabajo. Para lo que muchos sería fácil tener un trabajo, para mí es un milagro. ¿Y sabes dónde entra el carácter? En seguir perseverando, una vez más en mandar ese currículum, una vez más volver a llamar. Eso es una fe que no tiene fecha de caducidad. La fe no es decir o esperar tan solo, la fe es creer moviéndome. Primero, y nunca se les olvide esto, primero hay salvación y luego hay sanidad. Primero hay salvación y luego hay sanidad. Vamos a ir a Santiago 5 del 14 al 15. Santiago 5 del 14 al 15 y dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Salvará al enfermo. Hay muchos que quieren un milagro, pero no quieren entregarle su corazón a Dios. Primero Dios quiere tu corazón para que luego venga el milagro. Dice, ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Llamémoslo. Queremos orar por él. Y vamos todos juntos a poner las manos sobre él. Y la oración de fe, no cualquier oración, no una oración que se repite constantemente, no una oración por costumbre, no una oración porque hay que hacerlo, no. Las palabras se las lleva el viento. Por eso dice una oración con fe.
¿Sabes qué es la fe? Algo que me nace por dentro. Aunque uno lo esté viendo, yo creo que va a suceder en mi vida. Y no lo estoy viendo, pero estoy creyendo. Y no lo estoy viendo, pero estoy creyendo. Y parece imposible, pero lo estoy haciendo. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, es decir, te salva y luego te levanta de tu situación. Dios primero quiere salvar tu propósito. Mucha gente entró en una temporada de tristeza. Por causa de esa tristeza entró en una temporada de depresión. Por causa de la depresión entró en una enfermedad. Por causa de una enfermedad entró en muerte. ¿Qué quiere Dios? Dios lo que quiere es salvarte, salvar tu propósito. Primero atacar la raíz de lo que provocó que llegara la enfermedad. Es decir, fue esa pequeña tristeza que parecía inofensiva. Dios primero salva y luego lo levanta. Y si hubiere cometido pecados, se le serán perdonados, porque mi Dios es un Dios que te levanta de todas las situaciones, no hace las cosas a medias. Dios no solamente quiere sanar tu cuerpo, quiere sanar tu corazón y tu propósito. No quiere que vivas en incertidumbre. No, Dios necesita salvarte por completo, porque Él hace las cosas bien, no a medias. Bien. Te voy a hablar de dos claves de una fe que acciona. Dos claves de una fe que acciona. La primera es: no se trata de escuchar, se trata de actuar. Todos aquí escuchamos, pocos actúan. Y dice la Biblia que estaban los discípulos en la barca y era imposible, es decir, era un milagro caminar sobre las aguas. Y Jesús les dijo: hey, vengan. Y Pedro, ¿sabes qué hizo? Pedro se incomodó y empezó a caminar sobre el milagro. En el momento que vio su realidad se empezó a hundir. Pero me encanta que Jesús, en medio de la incredulidad de Pedro, en medio de cuando vio que Pedro estaba perdido, Jesús llegó y lo levantó. Porque mi Dios necesita que sigas caminando sobre el milagro. Y tranquilo, que aunque quieras hundirte, Él te va a sacar y vas a caminar sobre el milagro con Él, ya no solo. Lo vas a caminar con Él. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Y vamos a ir a Marcos 2 del 2 al 12. Marcos 2 del 2 al 12, Nueva Traducción Viviente, y dice: pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera al frente de la puerta mientras Él les predicaba la palabra. Es decir, había mucha gente y todos estaban escuchando la palabra. Llegaron 4, ¿pueden decir conmigo 4 hombres? Cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús, y al ver Jesús la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Estaban todos juntos, podemos decir en noches de vida o en una experiencia de fe. Pero ellos estaban tan desesperados, tenían una fe que estaba llena de acción, que no les importó si tenían que romper el protocolo. A ellos lo que menos les interesaba. A ellos lo que les interesaba es tener una acción para provocar, llamar la atención de Jesús. A veces no, qué vergüenza, no voy a poner la mano porque ¿qué van a pensar las personas? Aquí te vale lo que piense la gente. No, pastora, y si no pasa nada, ese no es tu problema. A ti lo que te debe importar es creer. Y ellos llegaron, interrumpieron la reunión, la experiencia de fe, noches de vida. Salieron, abrieron un hueco en el techo. Imagínense usted esa película. Como que estemos aquí, que de la nada alguien despedace eso. Y qué rayos. Vean qué hermoso. Todos dejaron de prestarle atención a Jesús para ver la fe en acción de alguien más.
Porque si eso sucediera ahorita, tú no me estarías viendo a mí, y yo también estaría viendo ese show. ¿Qué están haciendo? Y empezó a descender. ¿Y qué están haciendo? Y todos mirando. Muchos espectadores, solo 4 protagonistas. Miles de espectadores, solo 4 protagonistas. Porque los espectadores no se llevan el milagro, el protagonista sí lo hace. Y descendió. ¿Pero qué está pasando? Y dice la Biblia: y al ver Jesús la fe de ellos. No se trata de creer, se trata de que Jesús vea mi fe. Jesús quiere ver nuestra fe. Jesús quiere que te acciones, que muevas, que rompas el protocolo de tu vida. Porque si no lo haces, va a pasar un día más y nada va a suceder. Había muchos. ¿Y por qué dice la historia que solamente 4 captaron la atención de Jesús? Y me encanta porque Jesús no lo sanó de un solo. Jesús primero trajo salvación a su vida. Salvación. Hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron, y estamos leyendo todavía por acá, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. Jesús sabe lo que piensan los incrédulos. Jesús ve la fe de alguien en acción, pero también conoce los pensamientos de los incrédulos, que saben que necesitan un milagro, pero nunca lo van a recibir por tener mentalidad de mediocres. Y dice por acá: Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Jamás hemos visto que alguien rompa el protocolo, que capte la atención de Jesús, que Jesús sepa lo que saben, lo que piensan los incrédulos, y que Jesús haga el milagro para evidenciar su poder. Yo quiero ser esa protagonista, que la gente diga: jamás hemos visto algo así. ¿Cómo fue que sucedió? Es que jamás hemos visto algo así. Que el doctor diga: ¿qué fue lo que sucedió? Es que un día en Noches de Vida yo capté la atención de Dios, y el doctor va a tener que decir: jamás hemos visto algo así. Jamás. Ese es el Dios que tú y yo tenemos, pero Él anda buscando protagonistas. Él no lo puede hacer en gente incrédula. Yo decidí en mi corazón ser protagonista. No me interesa, Dios, si tengo que romper el protocolo, pero yo quiero captar tu atención. No me importa si están dando la experiencia para otros y yo simplemente estoy escuchando. Yo voy a provocar ser la protagonista y pararme y dejar de estar escuchando y actuar. Ser la protagonista. Todos escucharon, muchos estaban ahí y necesitaban un milagro, pero solo convencidos accionaron. Miren, Dios ve nuestras lágrimas, nuestros sentimientos y nuestro corazón, pero eso no mueve el corazón de Dios. Lo que mueve el corazón de Dios es una fe llena de convencimiento. Una fe llena de convencimiento. No es llorar y decir: Dios, por favor. Si tú no estás convencido, las lágrimas no convencen a Dios. Dios necesita una fe llena de convencimiento. Dice la Biblia que Jesús fue a predicar un lugar
y había muchos enfermos. Pero ¿saben qué pasó ahí? Nada. Porque la gente no creía. Habían incrédulos. Era la oportunidad donde alguien levantara la mano, pero Jesús hizo 0 milagros. 0 milagros. ¿Sabes por qué? Porque no es que Jesús esté, es que alguien capte la atención de Dios para hacer el milagro. Y a veces no lo comprendemos. A veces pensamos que con venir a la iglesia Dios tiene que hacer algo. No, no, no. No es venir a escuchar, es accionar y caminar sobre la palabra. Caminar sobre la palabra. Y yo me imagino a Jesús que salió de ese lugar enojado y triste, porque Él vio la necesidad que había en ese pueblo. Jesús vio la necesidad. Si Jesús fue, es porque sabía que alguien ocupaba un milagro. Esto no se trata de nuestra necesidad, se trata de nuestra fe. Y se fue de ahí sin hacer nada, porque nadie le creyó. Lo más doloroso es que era su propia tierra y nadie le creyó. Pero hubieron otros en otras tierras convencidos que buscaban a Jesús. Jesús no llegó a ellos. Y lo leemos conforme vamos leyendo la Biblia. Se acercaban a Él. Jesús no buscó al paralítico. Los amigos del paralítico buscaron a Jesús. Su fe fue atractiva para que Jesús hiciera un milagro. Fue una fe atractiva. ¿Puedes decir conmigo? Mi fe tiene que ser una fe atractiva. Que te congregues no provoca el milagro. Que pongas la palabra en acción sí lo hace. Vamos a ir al punto 2. Obedece a la palabra y acciona. Obedece a la palabra y acciona. Lucas 17:11 dice: y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, porque eran leprosos, no se podían acercar a la gente porque contagiaba, su enfermedad contagiaba, entonces lo miraban de lejos. Pero aunque estuvieran de lejos, ellos gritaban para llamar la atención de Jesús. Yo me imagino a estos hombres diciendo: hey Jesús, aquí estamos, sí existimos, no nos hemos muerto. Aquí estamos, Jesús, haz un milagro. Yo me los imagino, yo me imagino ese show, todos así: Jesús, necesitamos un milagro. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando Él los vio, Jesús no los había visto. Los vio hasta que ellos empezaron a gritarle y a captar su atención. Jesús iba para allá, estaba en este lugar, hasta que alguien provocó que Él hiciera esto. Vuelvo a repetir, Jesús estaba mirando otro lugar, hasta que unos pocos provocaron que Jesús hiciera esto. Mi Jesús, unos cuantos hombres, no por su enfermedad, sino por su acción, provocaron que Jesús volteara y los mirara. Eso no lo hace cualquiera. Eso lo hace alguien con una fe loca y agresiva. Y alzaron la voz diciendo: Maestro, ten misericordia. Cuando Él los vio, les dijo: id. Cuando Él los vio, Él les dijo: id. ¿Les dijo o los tocó? Les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, es decir, obedecieron. Él no les impuso manos, ellos obedecieron a una palabra. Id, y mientras ellos iban, y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, glorificó a Dios a gran voz y se postró sobre su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús les dijo:
¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese a dar la gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. No tu religión, ni siquiera que fueras judío. Tu fe te ha salvado. Y a esta historia se le saca muchísimo. Pasan varias cosas. La primera es que capta la atención. La segunda que pasa en esta historia es que mientras Jesús no les impuso las manos, el milagro no había sucedido. Jesús nada más les dijo, y de lejos: vayan a los sacerdotes, y cuando vayan van a recibir su milagro. Y yo me imagino a ellos diciendo: bueno, no estoy tan convencido, porque el ser humano siempre cuestiona todo cuando no lo ve inmediato. ¿Será que va a suceder? ¿De verdad le creemos? Ni siquiera se dignó a tocarnos. ¿Será? Eso no lo dice la Biblia, pero déjenme analizar como ser humano. Y ellos iban caminando, eran 10, iban caminando y tal vez hablando entre ellos, tal vez unos motivados: wow, Jesús lo dijo, tal vez otros analizando y cuestionando: ¿será? ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo? Hasta que de un momento a otro, puedes decir conmigo: de repente. Hasta que de repente, yo me imagino a ellos: mira, amigo, toca, se siente suavecito, ya no se me cae la nariz, toca. Y de repente su piel fue tan limpia como la de un bebé. ¿Te imaginas esa impresión? Estar enfermo, no ver el milagro, pero mientras obedezco a una palabra que me declararon, si Jesús lo dijo, Él lo va a hacer. Yo no sé si va a ser cuando yo llegue a la iglesia, no sé si va a ser cuando camine 5 pasos, pero mi Jesús lo está haciendo mientras yo estoy caminando sobre la palabra. Mientras estoy caminando sobre la palabra, a mí no me interesa saber cuándo, a mí me interesa saber que estoy caminando sobre la palabra. Justo ahí va a suceder, justo ahí. Y todos se fueron, pero solo un samaritano, que se supone que no se llevaban entre ellos. A él no le importó si era digno o no digno, si tenía una relación o no con Jesús, si era cristiano o no cristiano. A él no le interesó. Él se devolvió: Jesús, ya recibí mi milagro, pero yo ahora te necesito a ti. Y Jesús le dio salvación. Impresionante. Muchos escuchan la palabra, pero pocos obedecen. El obedecer es romper tu silencio, romper tu vergüenza, romper tus estructuras, romper tu mentalidad y dejar que sea Dios. Eso es obedecer. No cuestiones, solo acciona. No cuestiones, solo acciona. Y ya vamos terminando. Dice Segunda de Reyes 5, del 9 al 15. Naamán, habla sobre Naamán. Naamán era un hombre de alta autoridad, un hombre que tenía gente abajo de él. Pero Naamán, a pesar de ser respetado por la sociedad, ocultaba su enfermedad con sus ropas. Era leproso también. Y estaba cansado. Ni siquiera conocía nada de Dios. Estaba cansado nada más, tenía una enfermedad. Y dice que Naamán, su criada, la historia dice que su criada le dijo, su empleada le dijo: ¿por qué no va? Ahí hay un profeta que le va a ayudar. ¿Sí? Dice que Naamán fue en su carro y en sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo era un profeta en la Biblia, pero Eliseo ni siquiera se dignó a hablar con él. Eliseo no habló con Naamán. Naamán mandó a alguien más para que hablara con él. Y dice la historia que él vio al mensajero y le dijo: ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio. Naamán se enfureció diciendo: yo pensé que iba a salir a recibirme y que iba a invocar al Dios su Señor.
y que luego iba a mover su mano sobre la parte que estaba enferma y así se me quitaría. Naamán supuso, trató de averiguar cómo Dios lo iba a hacer y se enojó. Y entonces dice: ¿no son los ríos de Damasco, el Abá y el Farfar mejores, más limpios que este? ¿No podrá ya haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? Y muy enojado pero obediente. Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se acercaron y le dijeron: Señor, si el profeta hubiera mandado hacer algo difícil, ¿no lo habría hecho usted? Pues con mayor razón, si solo le ha dicho que vaya y se lave. ¿Qué te cuesta, Señor? Yo me imagino a los criados diciendo: ¿qué te cuesta, Señor? Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, según se lo había ordenado el profeta, y su carne se volvió como la del jovencito y quedó limpio. Entonces él y todos sus acompañantes fueron a ver a Eliseo. Al llegar ante él, Naamán le dijo: ahora estoy convencido de que en toda la tierra no hay Dios, sino solo en Israel. Por tanto te ruego que aceptes un regalo de este servidor tuyo. Pasan varias cosas. Naamán era un hombre de autoridad. Vimos ahora la historia de 10 leprosos que llamaron la atención de Jesús, pero ahora vemos la historia de un hombre que estaba acostumbrado a ser respetado, pero que cargaba con una enfermedad y que la ocultaba. Este hombre se cansó de vivir enfermo y pensó de que el profeta tiene que orar por mí, tiene que tomar su mano e invocar a su Dios para que haga algo. Pero Dios no trabaja bajo tus métodos ni tampoco bajo tus suposiciones. Tú no le pones las reglas del juego a Dios. Él impone sus propias reglas. ¿Sabes para qué? Para quebrantar tu mentalidad y que sea tu fe la que accione. Ni siquiera salió, Eliseo ni siquiera se dignó a salir. Mandó a su criado, a su mensajero: mira, decirle que vaya y haga caso al río más sucio, porque para Dios poder accionar tu fe nos pone a hacer cosas locas. Al río más sucio, y enojado: ¿por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué si soy líder y Dios no lo ha hecho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Enojado y molesto. ¿Por qué no lo hizo? Que aunque sea un río más limpio, ¿por qué el río más sucio? Y sus criados: porque Dios siempre te manda personas para incomodarte en que te sometas a hacer la voluntad de Dios. Y sus criados le dijeron: ¿qué te cuesta? Nada más, no está haciendo nada difícil, nada complicadito, nada más vaya y hágalo. Y cuando Naamán salió, después de obedecer, enojado pero obediente, refutando pero obediente, su cuerpo fue limpio. Volvió a glorificar a Dios. Llevó su ofrenda. Le dijo a Eliseo: necesito darte un regalo o algo, porque su mentalidad fue quebrantada y su fe fue accionada. Esta noche un milagro va a suceder, no por lo que te estoy hablando, sino por la fe que estás provocando en Dios. Yo no sé si llegaste con un dictamen médico. Yo espero que sí, porque una fe que acciona conmueve. Si tienes que llamar a esa persona que está en el hospital, hazlo en este momento. Acciona. Si tienes que ponerte la mano sobre esa enfermedad, la mano sobre ese lugar que te detectaron, ponte la mano, acciona. Yo no lo voy a hacer por ti, porque mi fe es mía y tu fe es la que tienes a mano. Y vas a hacer la oración más convencida que has hecho en tu vida. Y vas a tomar ese dictamen, esa llamada, ese mensaje de texto, y lo vas a levantar y le vas a hablar, y vas a captar la atención de Jesús, y lo vas a hacer. Yo les he comentado y les he contado cuando a los 11 años yo recibí un milagro. Todos escucharon la misma palabra de sanidad esa noche, pero yo estaba al lado y decidí ser protagonista. Puse la mano sobre donde estaba la enfermedad y yo le hablé
en mi hipertrofia izquierda, tal y como lo detectaron los doctores. Hoy ahora yo le hablo a mi pierna que se alargue y yo declaro en el nombre de Jesús que yo soy sana. A mí nadie me dijo ponte la mano, no. Yo lo hice con una fe que acciona, porque eso capta la atención de Dios. Nadie oró por mí, yo decidí activar mi fe. Me nació a mí captar la atención de Jesús. Me nació. Con nombre le hablé a la enfermedad. Le dije hoy ahora en el nombre de Jesús tú te accionas. Y esa noche Jesús hizo un milagro. Después de 11 años, después de operaciones que tuve que pasar, después de un proceso muy largo. Pero no se trata del tiempo, se trata de una fe que conlleva acción.